Señales multicanal. Las señales multicanal son útiles cuando se requiere hacer la misma operación a diferentes señales. Lo único que debemos hacerles es agruparlas, creando así una señal multicanal. Por ejemplo, si queremos realizar el mismo filtrado a 10 señales, en vez de hacerlo una por una, se puede combinar las 10 señales en una señal multicanal y hacerlo una vez para todas. Como ya sabemos cómo crear señales continuas, señales basadas en muestras y señales basadas en tramas, lo único que vamos a hacer es crear señales multicanal de ellas. Bueno, primero vamos a aprender cómo crear una señal multicanal basada en tramas. Si nos vamos a la ayuda en Simulink en MATLAB, nos dice que una señal basada en tramas con unicanales y un tamaño de m muestras por trama es representada por una matriz de m por n. Por tanto, como observamos en el ejemplo, cada columna es una señal distinta y cada fila es un dato, una muestra, en este caso de las 6 muestras que hay por trama. Para crear una señal multicanal lo único que debemos hacer es concatenar los cuatro canales, las 4 columnas en una matriz. Vamos a ver esto en un ejemplo. Vamos a crear dos señales sinusoidales con la misma amplitud, la misma frecuencia de muestreo, pero con la diferencia de que la primera tiene una frecuencia de radianes por segundo y la segunda con una frecuencia de radianes por segundo. Vamos a tomar m muestras por trama en las dos señales. Vamos al workspace, al model workspace, ponemos una frecuencia de muestreo de 0.1 y 64 datos por trama. Si observamos una de estas gráficas, debemos observar, como dijimos anteriormente, una columna que tiene 64 datos, 64 filas. Ahí está. Ahora, para crear una señal multicanal debemos agrupar, concatenar las dos columnas. Vamos a Math Operation y traemos el bloque Matrix Concatenate. Le damos doble clic y este bloque nos muestra 3 casillas, en donde la primera es el número de entradas, que en nuestro caso es 2. La segunda es el modo, que lo debemos dejar en Multidimensional Array, y el tercero nos dice Concatenate Dimension, en la que debemos escoger 1 si vamos a agrupar de modo vertical y 2 si vamos a agrupar de modo horizontal las matrices. Por tanto, nosotros vamos a agrupar de modo horizontal y escogemos 2. Unimos nuestros bloques y si observamos nuevamente esta señal multicanal que hemos creado, debemos ver una matriz que tiene 2 columnas y 64 datos, 64 filas. Efectivamente. Ahora vamos a ver nuestra señal multicanal en el Vector Scope. Como se observa, en el Vector Scope ya creamos nuestra señal de multicanal de 2 canales, en la que el primer canal, la primera columna, tenemos la señal basada en tramas de 1 radian por segundo y la segunda la señal de 2 radianes por segundo. Ahora, si queremos descomponer esta matriz, recuperar cada una de las señales, que debemos hacer? Debemos seleccionar cada una de las columnas de nuestra matriz. Para esto vamos a Indexing
En el Simulink Library Browser seleccionamos el bloque Selector Groups Multiport Selector y le damos doble clic y observamos tres casillas, en la que la primera nos indica si vamos a seleccionar filas o columnas. En nuestro caso son columnas. En el segundo seleccionamos las salidas. La salida 1 va a ser la columna 1, coma, y la salida 2 va a ser la columna 2. Le damos OK, unimos los bloques y si observamos con el vector scope debemos observar las señales separadas. Como se observa, en el primer vector scope tenemos la señal multicanal, en el segundo la señal de un radian por segundo, perdón, en la segunda la señal de 2 radianes por segundo, y así descomponemos la señal multicanal, descomponemos cada señal. Una manera más fácil de crear una señal basada en tramas multicanal sinusoidal es introduciendo en los parámetros de la señal los valores en forma de corchetes de vector. Es decir, le damos doble clic al bloque e introducimos los parámetros en forma de corchete, como se observa, y separados por espacios, en donde la primera señal es de amplitud 2 y frecuencia de radianes por segundo, y la segunda de amplitud 1 y frecuencia de radianes por segundo. Si observamos esto, se realizó la señal multicanal sin necesidad de concatenar las dos señales. Ahora vamos a crear señales multicanal basadas en muestras. Simulink nos representa estas señales multicanal como una matriz, donde cada elemento de la matriz representa un canal y este valor pues va cambiando con el tiempo. Nosotros vamos a trabajar con columnas, de manera de que cada fila de la columna es un canal distinto. Vamos a crear una señal multicanal sinusoidal. Como ya hemos mencionado anteriormente, si nosotros metemos los datos dentro de un paréntesis, vamos a crear una señal, dos señales sinusoidales en una señal multicanal. Vamos a observar esto en el scope y efectivamente se ven las dos señales. Para descomponer esta señal, lo único que debemos hacer es seleccionar la fila. Entonces le damos doble clic en el primer selector, vamos a poner seleccionar fila, y en la salida vamos a poner 1,2, donde la primera salida es la primera fila y la segunda fila. Si vemos este resultado, observamos que pudimos recuperar las señales separadas, separar las señales. Ahora, si lo que nosotros queremos es agrupar estas dos señales, lo que tenemos que hacer es concatenarlas. Para esto vamos al bloque matrix concatenate le damos doble clic y ahora, como dijimos que vamos a trabajar por columna, vamos a concatenar de manera vertical. Esto se hace poniendo 1 en la casilla concatenate dimensions. Seleccionamos las entradas, que son las dos señales, y si observamos nuevamente esta señal, nos tiene que mostrar efectivamente la señal concatenada. Ahora, para crear señales multicanal continuas,
se hace exactamente igual que como si las señales fueran basadas en muestras. Para este ejemplo vamos a poner entonces fs0. Si le damos play a la simulación, vamos a observar las dos señales continuas, la señal multicanal. Vamos a ver que aquí recuperamos cada una de las dos señales y aquí las volvemos a concatenar.